Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a cambiar de canal entonces. La semana pasada estuvimos viendo las cuestiones de tratamiento, parte de la introducción a todo esto. Y hoy vamos a empezar lo de diagnóstico. Aquí siempre me gusta mostrar esta imagen de inicio, porque si ven estos tres carros, estas tres camionetas, parecen ser de diferentes tamaños. Si nosotros no consideramos el contexto, lo que está alrededor de estas imágenes, podemos pensar que son diferentes, que tienen tres tamaños diferentes. Pero ya que las ponemos, ya que las medimos, nos damos cuenta que las tres son del mismo tamaño. ¿Por qué se ven diferentes? Por el contexto. Esto lo pongo porque muchas veces se ignora el contexto individual del paciente, la probabilidad de tener la enfermedad de un paciente, y se trata de interpretar el resultado de una prueba diagnóstica ignorando este contexto. Entonces, si pensamos para qué queremos hacer un diagnóstico, por lo general queremos hacer un diagnóstico para incrementar la certeza de la presencia o de la ausencia de una enfermedad. Queremos hacer ese diagnóstico para apoyar un manejo terapéutico determinado, tal vez como coadyuvante del pronóstico, tal vez para monitorizar el curso clínico de una enfermedad, tal vez para medir la capacidad de uno o más sistemas en un individuo, o tal vez por cuestiones epidemiológicas. Y cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico, al estar interrogando al paciente, automáticamente nuestro cerebro empieza a organizar el diagnóstico diferencial o todas las posibilidades diagnósticos en tres partes. Por un lado tenemos las posibilidades. Bueno, con estas respuestas del paciente podemos pensar en tal, tal, tal y tal diagnóstico. Pero al mismo tiempo empezamos a organizar estos diagnósticos, este diagnóstico diferencial en probabilidades. No, pues tal vez de todos estos, este es más probable por frecuencia que este y que este otro. Pero al mismo tiempo empezamos a organizar esta lista de una forma pragmática, por prioridades. ¿En qué sentido? Tal vez este es más frecuente que el otro, pero el otro tiene tratamiento y el primero es algo trivial que se va a quitar solo, por lo tanto queremos investigar o diagnosticar el otro, porque desde el punto de vista práctico, ese lo podemos tratar y el otro no va a pasar nada si no lo diagnosticamos o no lo tratamos. Entonces, así es como organiza nuestra mente los diagnósticos. Y hay diagnósticos que son muy sencillos y hay diagnósticos que son complejos o que nos dejan duda. Ojalá y todos los diagnósticos tuvieran patrones tan fáciles de reconocer como este. Alguien que vio un herpes zóster, bueno, ya no se le olvida, nomás pregunta si tuvo varicela en algún momento de su vida, checa las lesiones, están dermatomas, son lesiones vesiculares, dolorosas, y bueno, ya te das cuenta que es un herpes zóster. Pero a veces los diagnósticos son difíciles porque las presentaciones pueden ser variables o pueden ser sutiles o varios diagnósticos pueden presentarse de manera similar. Pongamos este ejemplo sencillo. Un pelotero, un beisbolista que llega con ustedes porque le duele el pecho. Un costado del pecho le duele, entonces nosotros pudiéramos pensar en varios diagnósticos. Y si nosotros quisiéramos ordenar esos diagnósticos del 0% de probabilidad al 100% de probabilidad, cada uno de esos diagnósticos va a quedar acomodado de diferente manera. Entonces pudiéramos pensar, este es un beisbolista joven que tal vez lo conocemos y al parecer no tiene factores de riesgo, no fuma, no usa drogas, no usa esteroides porque nosotros lo conocemos, lo que ustedes quieran. Entonces, si le duele el pecho, pensar en un infarto, bueno, lo tenemos que tener ahí como en la lista de diagnóstico diferencial, pero tal vez porque conocemos a este paciente lo dejaríamos abajo en la probabilidad. Y tal vez pudiéramos pensar que la fractura costal por una barrida, una caída, un golpe, pudiera ser más probable, o tal vez una simple contusión pudiera ser más probable. Entonces, de la misma manera que estamos organizando por probabilidades estos diagnósticos, comenzamos a pensar en umbrales sin darnos cuenta. ¿En qué sentido? Por un lado tenemos un umbral de este lado, en el cual si nosotros consideramos que el diagnóstico está más abajo de ese umbral, lo consideramos tan poco probable que decimos, bueno, yo creo que en este paciente tal vez no vale la pena hacerle enzimas cardíacas, porque yo creo que no es infarto y mejor me voy a buscar otros diagnósticos antes porque lo considero muy poco probable. Por otro lado, si cualquiera de estos diagnósticos estuviera acá arriba, por encima de este segundo umbral, tal vez diríamos, bueno,
este ya estoy seguro que sí lo tiene, ya lo voy a empezar a tratar, no necesito hacer otro tipo de examen para confirmar o descartar tal diagnóstico. Entonces, en realidad en este pedacito, entre esos dos umbrales, es donde nos sirven las pruebas diagnósticas. El problema es que estamos acostumbrados a pensar en los resultados de las pruebas diagnósticas como blanco y negro. Positivo si lo tiene, negativo no lo tiene. Pero pongamos ejemplos así. Si un niño tiene fiebre y tos y tiene una biometría con 20,000 leucocitos, ¿esto significa que tiene neumonía? ¿Estamos seguros que tiene neumonía? Si un adolescente tiene hepatoesplenomegalia y le sale un monotest negativo, ¿eso significa que ya descartamos el Epstein-Barr? No lo tiene. Si un niño tiene un examen general de orina con 30 leucocitos, ¿eso es igual a una infección de vías urinarias? La realidad es que como que nunca nos lo explican de manera así tan abierta o se mantiene más o menos en secreto de que las pruebas diagnósticas no son perfectas, aunque quisiéramos pensarlo así de forma sencilla. Si me sale positivo, sí, y si me sale negativo, no. Pero entonces, si no son perfectas, tenemos que ver qué tan confiables son las pruebas. Y la condición indispensable en cualquier estudio de investigación que quiere ver qué tan exacta es una prueba diagnóstica es que esa prueba diagnóstica se tiene que comparar contra otra cosa, porque si no, ¿cómo vamos a saber si ese resultado positivo de la prueba diagnóstica es real o si ese resultado negativo de esa prueba diagnóstica es real? Por lo tanto, forzosamente, todas las pruebas diagnósticas que queramos evaluar tienen que ser comparadas contra el mejor método diagnóstico que exista. A ese le vamos a llamar estándar de oro o prueba de referencia. Y en algunas veces es muy sencillo identificar un estándar de oro, que es lo que mejor hace el diagnóstico. Por ejemplo, si estamos hablando del general de orina para el diagnóstico de infección de vías urinarias, bueno, podemos pensar que el mejor método para confirmar ese diagnóstico es el urocultivo. Ahí está nuestro estándar de oro. Entonces ahí ya podemos comparar. Salieron positivos los leucocitos en orina y ver si salió positivo el urocultivo para ver si es un verdadero positivo. Pensemos en el estándar de oro para la prueba de embarazo de orina de esas que venden en la farmacia. ¿Cuál sería el estándar de oro? Alguien pudiera decir, bueno, pues tal vez el estándar de oro sería el examen de sangre. Pero rara vez, pero pudiera haber algún falso positivo en sangre, por algún medicamento que estén tomando, por alguna tumoración, algo raro, pero pudiera haber falsos negativos. ¿Qué sería más infalible que eso? Bueno, alguien pudiera decir, bueno, ver el niño en el ultrasonido. Y si no tenemos ultrasonido, ¿qué sería más infalible? Algo que definitivamente es infalible. Bueno, pues pudiera ser esperar. Y nos esperamos 9 meses y si nace niño, es que sí estuvo bien el resultado de esa prueba de farmacia y si no nace el niño, el resultado pues estaba mal. Suena como medio chusco, pero bueno, eso es el resultado del estándar de oro. No necesitas tenerlo en el momento que haces la prueba diagnóstica que estás evaluando. Lo que quieres es que ese estándar de oro te confirme o no ese resultado. Entonces, el esperar, el ver la evolución clínica también pudiera ser un estándar de oro. Igual, el ultrasonido para diagnosticar apendicitis. Porque tienes un paciente con dolor abdominal y te sale positivo el ultrasonido o te sale negativo el ultrasonido. ¿Cómo vas a saber si ese positivo o negativo es real? Bueno, una manera es que si los que operas, le checas la patología, las laminillas en patología y ahí pudieras confirmar el diagnóstico de apendicitis. Y si no lo operas, ahí pudiera ser un segundo estándar de oro. Bueno, si no lo operaste, bueno, dale seguimiento día con día el suficiente tiempo como para que descartes la apendicitis. Entonces, siempre debe haber una comparación. En el caso de las pruebas diagnósticas, necesitamos comparar esa prueba diagnóstica que estamos evaluando con un estándar de oro, el mejor posible. Que aún así, los estándares de oro a veces no son perfectos, pero bueno, tenemos que compararlo contra la mejor prueba diagnóstica que tengamos enfrente. Ya teniendo esa comparación, entonces ya podemos sacar valores que hablan de la exactitud, de ver qué tan exacta es la prueba. Entonces, necesitamos dos cosas para interpretar bien el resultado de una prueba diagnóstica. Primero es esos valores de exactitud, conocer qué tan exacta es la prueba esa
¿Cómo? Mediante un estudio que haya comparado esa prueba diagnóstica con un estándar de oro. Y segundo, necesitamos entender el contexto del paciente, la probabilidad que tiene el paciente de tener esa enfermedad antes de hacerle cualquier prueba. Y ya con estas dos cosas, yo pudiera estimar la probabilidad de tener la enfermedad de ese paciente en particular según el resultado de esa prueba diagnóstica. Para ilustrar esto, les voy a poner un ejemplo absurdo. Y es un ejemplo que he usado desde hace ya varios años. No vayan a pensar que se me ocurrió por lo que está pasando en este momento. De nuevo, tómenlo por el lado amable. Es algo, aunque es algo ficticio, es algo que nos va a servir para hacer la analogía desde esto ficticio, absurdo o chusco hacia la vida real. Entonces les voy a poner el ejemplo de un caso clínico. Este caso clínico yo lo vi en mi consulta en algún momento y es un paciente a quien mordió un zombie. ¿Ok? ¿Qué pasa si te muerde un zombie? Si te muerde un zombie, te causa la enfermedad, te vas a transformar en zombie. Si ustedes no están familiarizados con todo esto, por favor pónganse a estudiar. Ahí están las guías de práctica clínica del apocalipsis zombie del CDC. No es broma, ahí la pueden consultar en la página del CDC. También pueden leer este artículo de revisión, es una revisión narrativa buena del BMJ, del British Medical Journal, sobre las infecciones de los zombies. Pero bueno, los que están familiarizados con todo esto ya saben que si te muerde un zombie, te transformarás en zombie, te conviertes en zombie. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es algo radical porque tienes que sacrificar al paciente que se va a convertir en zombie. O si te mordió a ti, bueno, te cortas la extremidad y te tomas 2 paracetamoles para que no te duela, que no te duela, o como les digo, tienes que sacrificar. Entonces, aquí tenemos un caso clínico en el cual tenemos un paciente que está en riesgo de la enfermedad. Queremos saber si tiene la enfermedad o no, ya que lo mordieron. Queremos saber qué tan probable es que se vaya a convertir en zombie, porque estoy seguro que han visto alguna película en la cual alguien lo mordió y finalmente no se transformó en zombie por alguna razón. Al checar al paciente nos damos cuenta que la herida es un rasponcito así, ni siquiera lo mordió bien, es un rasponcito bien superficial. Entonces ahí te entra más duda, híjola, ¿verdaderamente se irá a transformar en zombie? ¿Verdaderamente estará enfermo este paciente? Entonces necesitamos un diagnóstico certero inmediato. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un tratamiento radical, un tratamiento con muchos efectos secundarios. Vamos a sacrificar al paciente. Por otro lado, si nos equivocamos y decimos que no se iba a transformar y lo dejamos que se vaya a su casa y si se transforma, tenemos la posibilidad de una pandemia, un apocalipsis. Entonces resulta que en el laboratorio del hospital tenemos una prueba diagnóstica, esas pruebas rápidas que en segundos te dan los resultados, como una tira reactiva que le tocas así con la tira reactiva a la herida y cambia de color en 5 segundos. Esta prueba, según un estudio, tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 95%. Se la aplicamos al paciente y la prueba le salió negativa. ¿Qué probabilidad tiene ese paciente de transformarse en zombie? Si ya tenemos la prueba negativa y tenemos estos valores, ¿qué probabilidad tiene el paciente de estar enfermo a pesar de que la prueba le sale negativa? Obviamente no puede ser 0% porque la prueba no es perfecta, aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿cuánto es? Alguno de ustedes pudiera decir, bueno, la probabilidad de estar enfermo con ese resultado es del 40%. O alguno de ustedes pudiera decir, es del 5%. Y eso es una respuesta muy natural de la mayoría de los clínicos, porque vemos estos valores y tratamos de traducir esto directamente al paciente. Y vemos esto y decimos 60, bueno, si le salió negativa, de ser lo que resta es 40. O vemos esta, salió negativa, entonces ha de ser 5%. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a dejar a un lado esta prueba y este paciente y vamos a pensar con el cerebro, con el hemisferio derecho del cerebro. Vamos a poner caritas. Esto es otra enfermedad, es otra prueba diagnóstica, es otra población. Aquí tenemos 100 pacientes, de los cuales estos 70 de arriba están sanos y estos oscuros de abajo están enfermos, son 70 y 30. ¿Ok? Les vamos a hacer una prueba diagnóstica de laboratorio, de lo que ustedes quieran, a todos estos pacientes para ver si esa prueba diagnóstica sirve para diagnosticar a los enfermos. Les hacemos la prueba y les sale así. Todos los que quedaron sombreados
con rojo, todos estos les salió positiva la prueba. Todos los que salió sombreado en verde les salió negativa la prueba. Entonces, si se fijan, es una prueba más o menos buena. De todos los que están enfermos, vean cómo diagnosticó a la mayoría, pero se equivocó en estos que están acá. De los que estaban sanos, diagnosticó a la mayoría, le salió negativo, pero en esta se equivocó en este pedacito. Entonces, vamos a sacar la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la probabilidad de que te salga la prueba positiva en los pacientes que están enfermos. Entonces, si es la probabilidad de que la prueba salga positiva en los enfermos, ¿en qué pacientes nos vamos a fijar? Pues en los puros enfermos. Y de estos pacientes que están enfermos, ¿a cuántos les salió positiva la prueba? De estos que están enfermos, a este pedacito, que son 24, le salió positiva la prueba. A 24 de 30. Si sacamos esta proporción, es el 80%, es 0.8. Esa prueba tuvo una sensibilidad del 80%. La especificidad, ¿cómo la sacamos? Al revés, con la otra parte de la población, con los sanos. La especificidad es la probabilidad de que la prueba te salga negativa en los que están sanos. ¿Quiénes son los que están sanos? Todos estos que estaban en claro. De estos, a este pedacito le salió negativa la prueba, a 56 de los 70 que estaban sanos. Si sacamos esta proporción, igual es 0.8, 80%. Por lo tanto, esa prueba tuvo una sensibilidad del 80% y una especificidad del 80%. Ahora, volviendo al caso del zombie, yo les pregunté, ok, ¿qué probabilidad tiene mi paciente de tener la enfermedad si le salió negativa la prueba? Y ustedes quisieron, bueno, no ustedes, pero tal vez alguno de ustedes quiso contestar en base a la sensibilidad. Y la sensibilidad la sacamos de este pedazo que está acá abajo. Alguien pudo haber querido sacar el resultado con la especificidad. Y la especificidad la sacamos de este pedazo que está arriba. Y en realidad, nuestro paciente, si le salió la prueba negativa, sería uno de estos sombreado de verde. Entonces, no es ni el pedazo de la sensibilidad, no es ni el pedazo de la especificidad. Si el paciente hubiera sido uno de estos, sería alguno de estos de verde. Entonces, si mi paciente le salió negativa y la prueba salió negativa en estos 62 pacientes y me estoy dando cuenta que de estos 62 pacientes, estos de arriba, están verdaderamente sanos, que son 56 de estos 62, la proporción es 0.9, es 90%. Entonces, si mi paciente fuera idéntico a los pacientes de ese estudio y esa fuera la prueba que les hice y le saliera negativa la prueba, la probabilidad de convertirse en zombie sería del 10% y lo sacamos del valor predictivo negativo. A eso que sacamos de ese pedazo sombreado de verde es el valor predictivo negativo. Si hubiéramos sacado, si el paciente le hubiera salido positiva a la prueba, lo hubiéramos sacado todo esto del lado rojo y hubiera sido el valor positivo, el valor predictivo positivo. Entonces, aquí sacamos estos tres valores de esta imagen. Sensibilidad del 80, especificidad del 80 y valor predictivo del 90. Pero tenemos un problema. Ahorita tal vez se empiezan a intuir, entonces los valores que necesito para mis pacientes no son la sensibilidad y la especificidad, son los valores predictivos. Pero tenemos un problema con los valores predictivos. Fíjense aquí, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad en esta población? La prevalencia de la enfermedad es la proporción de enfermos en este total. Si son 100 pacientes y 30 estaban enfermos, la prevalencia de la enfermedad es 30%. Vean ahora esta población. Aquí hay una prevalencia mayor de la enfermedad. Y veamos cómo aquí esta prevalencia es del 60%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta población tiene un 60% de la enfermedad, de prevalencia. Y fíjense, si aquí sacamos la sensibilidad de la misma prueba que estamos usando al inicio, si sacamos la proporción que le salió positiva de estos enfermos, sigue saliendo 80%. Si sacamos la especificidad de este pedazo de arriba, sigue saliendo 80%. Pero si sacamos el valor predictivo negativo de este pedazo verde, vean cómo cambió. ¿Ya vieron?
Aquí era 90% con 30% de prevalencia. Y aquí cambió a 72. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo cambia? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Los valores predictivos cambian dependiendo de la prevalencia. Entonces, si tu paciente tú lo estás viendo en tu consultorio y tu paciente no pertenece a una población de una prevalencia similar a los de ese estudio original donde se sacaron esos valores, no te sirven los valores predictivos porque los valores predictivos varían con la prevalencia. Entonces, si la sensibilidad y la especificidad hablan de la prueba y no del paciente, y si la prevalencia modifica los valores predictivos, bueno, entonces, ¿qué necesitamos para usarlo en el paciente? Porque ninguno de los dos me sirve, porque uno habla de la prueba y el otro varía con la prevalencia. Entonces, necesitamos forzosamente convertir los valores que salen de esos estudios en algo que pudiera ser útil para nuestro paciente individual. Eso útil es esto que se llama LRs, o likelihood ratios, o cocientes de probabilidad, o cocientes de verosimilitud. Y vean la fórmula de cada uno de ellos. LR positivo tiene una división con una resta. LR negativo también tiene una división, y ya cuando nos ponen divisiones en las fórmulas ya se complica mucho la cosa. Pero bueno, no se preocupen por calcular esto. Ya tenemos páginas de internet que todo lo hacen automáticamente. Tenemos calculadoras ahí en los celulares que te lo pueden calcular automáticamente. Pero por hacer este ejemplo lo vamos a calcular de forma manual. Yo les decía que esta tira reactiva de 5 segundos tenía estos valores de sensibilidad y especificidad. Vamos a transformarlo en LRs con esta fórmula. Entonces, lo único que estoy haciendo es poner la sensibilidad y la especificidad de esta prueba. Estoy poniendo 0.6 porque la prueba tuvo 60 de sensibilidad. Estoy poniendo 0.95 porque la prueba tuvo 95 de sensibilidad. Aguas al tratar de hacer estas fórmulas. No vayan a poner aquí 60. Pongan 0.6. No vayan a confundir enteros con porcentajes. Nomás tengan cuidado en eso. Entonces ya haciendo esta operación con una calculadora me sale este número. LR positivo de 12. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Vamos a sacar el otro. El LR negativo era con la otra formulita y me salió a 0.42. Ok, ya tenemos el primer paso que les decía. Conocer qué tan exacta es la prueba. Sensibilidad, especificidad y LRs que nos van a servir para el paciente individual. Lo siguiente es conocer el contexto del paciente. ¿Cuál sería el contexto del paciente? Bueno, ¿cuál es la probabilidad, según los síntomas, según los signos del paciente, de convertirse en zombie antes de hacerle la prueba? ¿Cómo pudiera yo tener estos valores? Uno sería si tuviera un estudio de prevalencia a la mano de mi población, de mi contexto individual. Eso a veces es difícil, entonces nos tenemos que apoyar de la clínica o de puntajes o de algo que nos sirva para ponerle una probabilidad al paciente antes de tener alguna prueba. Entonces yo pudiera decir, ok, yo ya tengo mucha experiencia viendo zombies y de los últimos 10 pacientes, ¿cuántos se han convertido en zombies? Bueno, yo como tengo mucha experiencia en zombies, les puedo decir que así con la herida que tuvo este paciente, yo he visto muchos y la mitad se han convertido en zombies. Ok, ahí tengo una probabilidad antes de hacerle la prueba. Con esta probabilidad yo ya puedo empezar a pensar qué voy a hacer con mi paciente si me sale positivo, si me sale negativa la prueba, pensando en las consecuencias de asumir que sí tiene o de asumir que no tiene. Así, voy a poner los umbrales. Si yo tengo un tratamiento como el que estábamos diciendo, que es sacrificar al paciente, un tratamiento con muchos efectos secundarios, yo quiero mucha certeza de que si sale positiva la prueba, ese 50 se me va a venir hasta acá, arriba de este umbral para tratar, porque el tratamiento es radical. Entonces yo quiero mucha certeza de que sí tiene la enfermedad. Por otro lado, si me sale negativa la prueba, quiero que este 50 se me venga para acá abajo lo suficiente como para no arriesgar el apocalipsis si me equivoco y que se vaya a su casa. Entonces habíamos dicho, ese paciente le salió negativa la prueba. Con estos valores yo ya puedo usar estos valores para interpretar el resultado según este paciente individual. Si me sale negativa la prueba, el numerito que me va a servir es este negativo.
Si me hubiera salido positiva la prueba, el numerito que me va a servir es este de acá arriba. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a interpretar? Con un diagramita que a veces viene, que casi siempre viene en los libros de urgencias, de pediatría, de medicina interna, y que está metido ahí, que nunca lo usamos porque no le vemos utilidad. Pero esto nos sirve. Este se llama nomograma de Fagan. Y en esta primera columna voy a poner el paciente antes de hacerle la prueba, la probabilidad de tener la enfermedad antes de hacerle la prueba, la prevalencia o el contexto del paciente. Y yo les había dicho, bueno, así como esos pacientes, la mitad se convierten en zombies, entonces de aquí partimos. La prueba le salió negativa, entonces voy a considerar el LR negativo. Voy a buscar el LR en esta segunda columna. El LR de punto 42 en esta columna es, aquí está el punto 5, entonces el punto 42 está más o menos aquí. Lo que voy a hacer es dibujar una línea desde el paciente a través del punto 42 y sale así. Entonces, con ese resultado, mi paciente de tener una probabilidad del 50% de convertirse en zombie, se disminuyó a 30 y tantos por ciento. Entonces, yo tenía aquí al paciente y disminuyó a 31%. ¿De qué me sirvió esa prueba? Prácticamente de nada. Me dejó igual, me dejó con la misma incertidumbre. Yo quería que el resultado negativo me pasara al paciente hasta por acá para que tranquilamente se fuera a su casa. Si la prueba hubiera salido positiva y del 50 si hubiera subido al 60, 70, me hubiera dejado en las mismas. No lo hubiera podido tratar porque no tengo suficiente certeza. Entonces, esta prueba con esos valores no me sirvió. La prueba negativa se traduce a que ese paciente tiene un 31% de probabilidades de convertirse en zombie. Ok, entonces, aquí hicimos el ejercicio con este ejemplo absurdo. Ahora vamos a hacerlo en la vida real. Aquí tenemos una prueba diagnóstica, esas pruebas serológicas que se están utilizando para el nuevo coronavirus. A mí me llamó mucho la atención, me pareció casi increíble que al inicio de la pandemia me quisieron vender una prueba, me mandaron un mensaje un amigo diciéndome esto, tengo un proveedor de pruebas rápidas para el coronavirus, no sé si les interesa comprarlas en el hospital o en tu consulta. El 6 de marzo me mandaron este mensaje, sin ninguna preocupación sobre qué tan exacta pudiera ser esa prueba, qué tanta exactitud, cuáles serían las consecuencias de usarlo o no. No importa, hay que venderlas. Bueno, ya ahorita ya hay varias pruebas serológicas, inclusive pruebas que se consideran rápidas de anticuerpos que están aprobadas por COFEPRIS. Pero de ninguna manera podemos asumir que estas pruebas son perfectas. De hecho, por eso ponen en estas leyendas en los resultados. Probable infección, probable. Bueno, es probable, pero ¿qué tan probable? Ok. Lo primero que resulta obvio es que no nos sirven para diagnosticar en el momento de la enfermedad, que es cuando más lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque las IgE, IgM, IgG, IgA empiezan a aumentar después, ya tardío en la enfermedad. Entonces no nos sirve en el momento que queremos. Pero entonces tal vez nos serviría en otros contextos, para otros objetivos. Ok, ¿para qué quisiéramos hacer una prueba de anticuerpos? Bueno, alguien tal vez, un empresario quisiera usar las pruebas de anticuerpos para tomar decisiones laborales con sus empleados. Es decir, dependiendo del resultado, les voy a decir, regresen al trabajo o no regresen al trabajo. Otra persona pudiera decir, bueno, yo ni he estado en contacto con nadie, yo me he estado guardando, pero yo tengo curiosidad por saber si tuve o no tuve por alguna razón, lo pesqué de algún lado, por eso me la quiero hacer. Otro contexto pudiera ser que alguno de nosotros haya tenido un paciente con tos, fiebre y síntomas sugestivos de esta enfermedad y finalmente la PCR le salió negativa y yo quiero confirmar si realmente lo tuvo o no porque, bueno, me tengo que apoyar en otra prueba de diagnóstico. Son tres contextos distintos. Entonces vamos haciendo el ejercicio. Primero, tenemos que conocer la exactitud de esas pruebas. Entonces voy a ponerles un ejemplo de una prueba real. Si tenemos una prueba real ya, yo tengo que obtener la sensibilidad y la especificidad y los LRs. ¿De dónde los saco?
Una manera de sacarlos pudiera ser únicamente fijándome en el panfleto que está dentro de la cajita de esta prueba, que es el panfleto del fabricante. Y bueno, en los folletos, esos informativos, por lo general se describen sensibilidades y especificidades maravillosas, casi del 100% de las que pone ahí el fabricante. Entonces, vamos a usar esas. No, tal vez valga la pena mejor buscar un estudio donde hayan utilizado esa prueba en otro contexto, en otra población, para que no sea la del fabricante, y tal vez en esa otra población tal vez no salga tan maravillosa esa sensibilidad y esa especificidad. Entonces, resulta que para esta sí nos encontramos una validación que creo que se hizo en Canadá, y nos encontramos los valores de la IgG, la sensibilidad y la especificidad. Ok, ya tenemos esos valores para sacar este primer paso. ¿Qué tan exacta es esa prueba? Muy bien. Ahora sería el contexto del paciente. En el contexto del paciente, sería transformar esos dos valores de aquí de la prueba que nos encontramos en LRs. Ignoren estas referencias desde otra plática que lo puse, pero bueno, en esa validación vimos que tenía sensibilidad del 69% esa prueba de IgG y especificidad del 92%. Entonces, ¿qué hice? Transformar esos en LRs. Con eso ya tengo el primer paso, la exactitud de esa prueba en particular de IgG. Sensibilidad del 69, especificidad del 92 y saqué los LRs. Ahora vamos a ver los tres contextos que yo les puse. Lo de la decisión laboral, lo de la pura curiosidad o lo del paciente sugestivo. Primero, le hago esta prueba de IgG a mis empleados para ver si pueden regresar a trabajar. Y este es un cuestionamiento que se estuvieron haciendo muchos empresarios, muchas compañías. De hecho, casi no llevábamos ni 2, 3 meses de pandemia cuando estaban tratando de tomar decisiones con esas pruebas que estaban en la calle. En ese punto de la pandemia, la primera pregunta que nos tenemos que hacer después de esa exactitud es el contexto. Entonces, en ese punto de la pandemia, ¿cuánta enfermedad tenemos en la población? ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad en la población como para hacer esa traducción de los resultados de esta prueba? Entonces, resulta que si tomamos los valores de otros lugares, en esos puntos de la pandemia, en mayo, en junio, los estudios decían que incluso en zonas muy golpeadas, la seroprevalencia era de alrededor del 5%. Entonces, de ahí tendríamos que partir para interpretar los resultados de esa prueba y ver qué es lo que pasaría con nuestros empleados y con la toma de decisiones con esos empleados. Entonces, vamos a redondear estos valores en 5%. Si nosotros usáramos esa prueba con esa prevalencia del 5% y fuera una empresa más o menos grande de 1,000 empleados y yo quiero gastar en hacerle la prueba a esos 1,000 empleados para ver si les digo que regresen a trabajar o no, que tanto se cuiden o no, yo pudiera tomar las decisiones con esa prueba. Pero vean lo que pasaría. De 1,000 personas, yo estimaría que en ese momento de la pandemia, de la epidemia, únicamente el 5% va a tener la enfermedad. Entonces, de 1,000 pacientes, 50 tienen la enfermedad y 950 no. Ya desde ahí estoy viendo que, pues de 1,000 pacientes, únicamente estoy considerando que 50 iban a salir positivos, pero la prueba no es perfecta, tiene estos valores. Entonces, de estos 50 que sí tienen la enfermedad, únicamente el 69% va a salir positivo. Entonces, de 50, esa prueba va a detectar a 34. Y de estos 50, a 16 les va a decir que no la tuvieron cuando en realidad sí lo tuvieron. Vean del otro lado. Del otro lado de los sanos vamos a tomar el valor de la especificidad y vean el problema. A pesar de una especificidad alta, de estos 950 que no la tienen, les van a salir positivos 76. Y de estos que no la tuvieron, les salió un verdadero negativo con un 76. Entonces, fíjense, si a estos que no lo tuvieron les salió falso positivo, ¿qué les vas a decir? Les vas a decir que se queden en su casa cuando en realidad ni la tuvieron. Y luego a estos les vas a decir, no la tuvieron, no puedes regresar, quédate en tu casa cuando en realidad sí la tuvieron. Y a estos sí les vas a decir que regresen, cuando en realidad no sabes ni siquiera qué tanto te puede durar la inmunidad y capaz de que les dices que ya ni se cuiden porque les salió la prueba positiva. Entonces, esas son las consecuencias que pudieras tener por no considerar
la prevalencia en el momento en el que estás y por no considerar la exactitud de esa prueba. Esos son los errores que pudieras cometer. Y eso sería únicamente una fotografía en un tiempo estático. ¿Qué quiere decir? Pues estos valores son del momento que tuviste, que les hiciste la prueba, que le sacaste sangre para esa prueba. Estos valores ya no sirven pasado mañana o dentro de una semana. ¿Por qué? Porque puedes estar en contacto con otras personas. Entonces, esas serían las consecuencias en ese entorno laboral. Ahora, vean el segundo contexto. Quiero saber si ya me dio. ¿Me hago la prueba? Si esta prueba específica lo hubiéramos hecho en el contexto que hablábamos ahorita, de una prevalencia general del 5%, de ahí tengo que partir. Si yo soy una persona que no estoy atendiendo pacientes, que yo estoy, no sé, alguien que no sea profesional de la salud, que está en su casa y que no está saliendo a ver pacientes, bueno, tal vez esa es la prevalencia general de esa población en ese momento y tendríamos que partir del 5%, así como lo hicimos aquí. Entonces, suponiendo que a esa persona le sale positiva esa prueba, ¿qué agarraríamos? El resultado del LR positivo. La prueba le salió positiva, entonces vamos a cruzar del 5, vamos a cruzarlo por el 8, que está por aquí más o menos. Entonces, del 5 te subió a 31%. Esta es la certeza que tienes de que este paciente tuvo contacto o tuvo la enfermedad o se infectó. Entonces, fíjense, a pesar de que esa persona tiene la prueba positiva, es más probable que sea un falso positivo que verdaderamente haya tenido la enfermedad. Vean en cambio qué pasaría en un paciente con síntomas, perdón, en un paciente sin síntomas, pero ya en una población con una mayor prevalencia. Tal vez ya avanzó la pandemia y ya andamos en 10% de cero prevalencia. Aún así, vean el resultado. 45% de certeza. Te deja muchas dudas. Entonces, hacértela por pura curiosidad, cuando tú no tuviste contacto con pacientes o no fuiste a consultorios o hospitales, no eres profesional de la salud, híjole, te deja con muchas dudas a pesar de ser positiva la prueba. Esta prueba en particular. Vean ahora la utilidad en un paciente sospechoso, un paciente que nosotros como médicos viéramos. Es un paciente que nosotros lo vimos y que sí tuvo síntomas, tuvo tos, fiebre, cefalea. Bueno, ese paciente tuvo esos síntomas hace 20 días, pero ese paciente por lo menos tenía 50% de probabilidades de tener la enfermedad por el contexto en el que vivimos. Entonces, si nosotros partimos de ahí, del 50, y la prueba le sale positiva a ese paciente que sí tuvo síntomas, vean la diferencia. Ese paciente, la probabilidad de haber tenido COVID es del 90%. Entonces, si se fijan, no podemos interpretar las pruebas diagnósticas en sí como blanco y negro. En este caso en particular, la interpretación se las hice dependiendo de diferentes contextos y de una prueba en particular con una validación, con un estudio de validación en particular. Pero el interpretar todas estas pruebas pues va a depender de la exactitud de la prueba específica que estás tratando de evaluar. Hay pruebas mejores que el ejemplo que yo puse y hay pruebas mucho peores. Incluso había pruebas que tenían una sensibilidad del 18%, malísimas. Pero hay pruebas mejores que la que yo puse. Entonces, depende de la prueba. Depende del día en que te la hagas. Ahorita ya sabemos que antes de los 14 días no te sirven de nada, pero te sirve más o menos entre la segunda y tercera semana y hasta los 35 días después. No sabemos qué tan buenas sean las pruebas después de 35 días. Luego, depende también del contexto, de qué tantos enfermos hay en la población o del contexto individual, si tuvo síntomas o no, si tuviste o si estuviste en contacto o no. Depende de quién eres y qué síntomas hayas tenido. Por eso todas estas pruebas se tienen que guiar por un médico, porque la interpretación depende de los síntomas y de la prevalencia. Entonces, hoy vimos dos partes de esto, de esa lectura crítica que empieza de la validez de los resultados y de la aplicabilidad. En cuanto a la validez, vimos la condición indispensable de los estudios de pruebas diagnósticas, que es comparar esa prueba diagnóstica con una prueba de referencia o con un estándar de oro contra lo que mejor te haga el diagnóstico. Y en cuanto a los resultados, vimos vimos qué significaba la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos y los LRs. ¿Por qué? Porque todo esto nos sirve
para ver si podemos confirmar o no una enfermedad o descartarla. Y la verdad es que este ejercicio numérico que les puse, no lo tenemos que hacer con todos los pacientes, obviamente, pero yo creo que vale la pena hacer este ejercicio una sola vez con las pruebas diagnósticas que más frecuentemente usemos, para darnos una idea qué tanto podemos descartar o qué tanto podemos confirmar la enfermedad en alguno de nuestros pacientes.